la historia, cómo surge la Orden de los Templarios. La Orden de los Templarios no es una novedad, sino que va a encarnar un modelo, si tomamos a Platón arquetípico, del modelo del caballero, del guerrero, que vamos a encontrar también en otras culturas, inclusive en Oriente. Vamos a encontrar el caballero medieval que encontramos en Occidente, también lo encontramos en otras culturas. Por ejemplo, en el antiguo Japón todos conocemos a los samuráis y su código de honor del Bushido. También mucho más atrás en el tiempo, en la India, encontramos la casta Kshatriya y el famoso Arjuna, que está inmortalizado en un texto del Bhagavad Gita, que justamente también encarna ese guerrero que tiene que enfrentar adversidades, las sombras, las dificultades. Y por supuesto, en China encontramos también antecedentes, inclusive con la misma característica de ser monje y guerrero, que son los famosos monjes Shaolin. ¿Qué ocurre? En el año 1095 se produce la primera cruzada, que quiere decir que de alguna manera Europa, Occidente, responde para ir a recuperar o a conquistar los territorios de Jerusalén que estaban en manos del mundo islámico musulmán, hacía ya muchísimos años. Lo que se desencadena esta cruzada son varios factores, pero sobre todo y especialmente que quienes gobernaban en ese momento, influenciaban los diferentes califatos, se fueron volviendo más intolerantes con los cristianos hasta llegar al punto no solo de destruir el Santo Sepulcro, sino que también dificultar y prácticamente impedir la peregrinación de los cristianos de Europa hacia Jerusalén. Eso obviamente se pone en marcha. La primera cruzada en 1095 termina en 1098-99 y cuando finaliza se recuperan los territorios cristianos. ¿Pero qué ocurre? Se había movilizado mucha gente desde Europa, pero una vez que se conquista todo, los monarcas, los nobles que habían ido acompañando, etc., se vuelven para su casa y quedan en precarias condiciones esos estados, ¿sí?, que se les llamó después de ultramar, de Tierra Santa. Y para poder mantener esos estados, porque obviamente estaban rodeados, ¿sí?, de musulmanes, iban a intentar recuperarlo, como era lógico. Y fue así que surgen las diferentes órdenes monásticas o militares religiosas. Y surge la idea de, por primera vez en el mundo occidental, de unir el ideal del monje con el guerrero. Actualmente los medievalistas gustan más llamar el término frailes más que monje, porque en realidad estas órdenes de caballería, que la primera va a ser la de los templarios, utilizaban justamente los mismos principios, pero no vivían en un monasterio, sino que eran guerreros. Y esto es una novedad para Europa, porque el poder concebir que alguien, ¿sí?, religioso blandiera una espada iba un poco contra la tradición o la mentalidad de la época. Pero esto se ve como una necesidad. Y así fue que en Jerusalén, Balduino II, el patriarca de Jerusalén, les da a los templarios, que se crea esta orden en el año 1119, les da, al lado ahí de la mezquita de Aqsa, de la mezquita de la cúpula, de la roca, les da un palacio y ahí se asientan. ¿Por qué se llaman los templarios? Porque ahí míticamente estaba el famoso templo de Salomón. Y si bien su nombre de esta orden es los pobres caballeros de Cristo, en realidad le fue quedando los caballeros del temple y posteriormente los templarios.